Informática básica. Clasificación de las computadoras. Por su tipo. Tenemos a las computadoras analógicas. Estas computadoras están enfocadas hacia el trabajo científico y matemático, utilizando estas en la fabricación de autos, medicamentos, etc. Como podemos ver en la imagen de la derecha, un brazo robótico que está ensamblando una tarjeta informática. La mano del hombre no tiene acceso a ella. Posteriormente tenemos a las computadoras digitales, que trabajan con señales digitales no continuos y su aplicación requiere de soportes de programación o lenguajes. Y tenemos que su uso sería de tipo contable administrativo. Y por último, las híbridas. Este tipo de computadoras puede trabajar ya sea como digital o analógica. Por su uso, tenemos las estaciones de trabajo. Son computadoras de alto rendimiento y pequeñas dimensiones, utilizadas fundamentalmente en aplicaciones científicas técnicas, en las que existe la necesidad del uso y manejo de herramientas gráficas. Puede servirse de una red y comparten recursos. Esto lo podemos ver claramente en los bancos, en los cajeros permanentes o cuando va uno a solicitar información de un retiro, un depósito, un saldo con el cajero. Las computadoras personales son computadoras de escritorio y son de propósito general, y su velocidad de cálculo depende del número de bits que maneje su procesador. Debido a los procesadores que están dotados, permiten ejecutar programas gráficos. Computadoras portátiles. Tenemos a la notebook, que es una computadora portátil de menores dimensiones y peso que la laptop y que puede funcionar con corriente o batería. Posee la capacidad de trabajar multimedia y poder conectarse a la red. Como podemos ver aquí arriba, es una computadora relativamente pequeña. Y la laptop es una computadora personal de tamaño pequeño, portátil y con gran potencia de cálculo. Funcionan con corriente o batería, puede conectarse a la red y suelen traer más implementos que una notebook. Aquí tenemos una laptop. Se ve claramente la diferencia entre la laptop y la notebook. La Pocket PC o Palm Top es una computadora portátil del tamaño aproximado de la palma de la mano. Normalmente son sensibles al tacto. En algunas ocasiones nosotros las hemos de haber visto cuando llegan los de la Coca-Cola, la Bimbo, a tomar el pedido de una tienda. ¿Qué es lo que sacan? Su Pocket PC o Palm PC para tomar el pedido. Tablet PC o tableta. Es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente o una PDA integrado a una pantalla táctil, con la que interactúa con los dedos o una pluma stylus pasiva o activa, sin necesidad de un teclado o mouse, ya que puede ser sustituido por un teclado virtual. Honestamente, yo en lo personal no considero la tablet como una computadora, porque no es programable. Componentes básicos de la computadora. Los elementos de la computadora los podemos dividir en dos grandes ramas: las unidades de entrada-salida y la unidad central de procesamiento, que también conocemos como CPU. Y en lo sucesivo denominaremos o identificaremos a estos elementos por sus siglas en inglés de la siguiente forma: unidades de I/O a las unidades de entrada o salida, y CPU a la unidad central de procesamiento. Usted se preguntará por qué I/O, porque son sus siglas en inglés, Input/Output. Aquí tenemos nuestras unidades de entrada, que puede ser el teclado, el mouse, una unidad de salida que puede ser la bocina, una unidad de entrada-salida que puede ser el lector de DVDs o CDs, y dentro del gabinete del CPU se encuentra el CPU, válgase la redundancia, y nuestro monitor o pantalla, que actualmente puede ser un dispositivo
de entrada o salida. Unidades de entrada. Denominaremos unidades de entrada a los dispositivos o unidades físicas que permiten alimentar de datos a la computadora para su proceso, siendo estos los siguientes. A continuación tenemos el dispositivo y su medio, la lectora de caracteres magnéticos, los caracteres escritos con tinta magnética, la lectora óptica, caracteres escritos, unidades de entrada libre, que es la voz, digitalizadora, que es el escáner, y la lectora de compact disc o DVD, que va a leer los DVDs o compact disc, que aquí vamos a ver en la parte izquierda. Aquí tenemos los CDs y en la parte superior del gabinete del CPU, la lectora grabadora de CDs o DVDs. Y a continuación una digitalizadora. Unidades de salida. Son los dispositivos o unidades físicas que permiten obtener los resultados que la computadora ha procesado. Las características individuales varían y pueden encontrarse una de ellas o varias combinadas en sus funciones para dar mayor flexibilidad al equipo que están conectadas. Y estas pueden ser impresoras, su medio sería el papel, graficadoras, pues obtener gráficas, unidad de salida audible, que es la voz, salida por una bocina, y una unidad de salida visual, que podría ser la pantalla o monitor. Aquí tenemos la impresora, las bocinas y el monitor o pantalla, que es la que se utiliza actualmente. Y las unidades de entrada-salida son los dispositivos que sirven tanto para alimentar de datos a la computadora como para recibir la información ya procesada, siendo estas las siguientes. Los tenemos divididos en dispositivos y el medio. Unidad de discos va a leer discos magnéticos u ópticos. Pantallas de video, pues una pantalla táctil. Y unidad de CD o DVD. Va a leer el compact disc o DVD. Aquí tenemos los CDs que van a ser leídos por el CD-ROM. Memorias de un equipo de cómputo. Tenemos a la memoria ROM, Read Only Memory, memoria solo de lectura. La computadora podrá leer esta memoria, pero no podrá escribir sobre ella ni alterarla. Normalmente son los programas que incorpora el fabricante, como es el caso del sistema operativo Windows, Word, Excel, PowerPoint. Todo eso es memoria ROM. Puedo utilizarlo, pero no puedo alterarlo. La memoria RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, es una memoria en la cual podemos escribir y almacenar información en forma temporal y se genera al encender nuestra computadora. Cuando se apaga, se pierde todo lo que había almacenado en ella. Para saber la capacidad de memoria, bastará con que nos fijemos en el test de arranque de la computadora, verificando la capacidad correspondiente, o entrando al panel de control de Windows. Capacidades de almacenamiento. Usted se preguntará por qué es importante saber las capacidades de almacenamiento dentro de un equipo de cómputo. Las capacidades de almacenamiento las usamos a diario, aunque a veces no nos damos cuenta. Cuando vamos a las tortillas compramos 1 kilo de tortillas. Si vamos a la tienda no pedimos un montoncito de azúcar, sino 1 o 2 kilos de azúcar. En nuestro caso, deberemos de procesar y almacenar datos dentro de dispositivos magnéticos u ópticos, y es ahí en donde deberemos de usar las diferentes unidades de almacenamiento que se usan dentro de la informática. El byte es la unidad unitaria para almacenar información dentro de la memoria de un equipo de cómputo. En el siguiente cuadro sinóptico hay un ejemplo de esto. Aquí tenemos que un byte es igual a un carácter alfabético que puede ser de la A a la Z, una sola letra, es un byte. Un carácter numérico del 0 al 9, un símbolo, el que sea, o un espacio en blanco. Si nosotros tuviéramos una cuadrícula con 100 cuadritos limpios, tendríamos una capacidad de 100 bytes para llenar, con letras, números, símbolos o espacios en blanco.
Ese es un byte. Entonces un byte podría compararse con un gramo. A continuación seguiremos con la siguiente escala dentro de la medida correspondiente que sería el kilo. Dentro de la informática tendríamos un kbyte o kilobyte. Si un kilo es igual a 1000 gramos, un kbyte o kilobyte, ¿a cuántos bytes equivaldría? Si usted pensó o dijo 1000 bytes, está mal. Un kbyte es igual a 1024 bytes. Usted se preguntará por qué. Hay que recordar que la computadora trabaja la información en binario, es decir, ceros y unos. La numeración que usaremos nosotros se irá duplicando como se puede ver en la siguiente tabla. ¿Por qué? Porque viene de binario. Bi significa 2. Aquí tenemos 0, 1, que es la base del binario. Se continúa la numeración duplicándose 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. Entonces un kbyte o kilobyte será igual a 1024 bytes. No está difícil, ¿verdad? Si usted va a comprar una memoria USB, se va a encontrar con que le van a preguntar si la quiere de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 gigabytes, etc. Como pueden ver, es el mismo razonamiento. Se va duplicando la información. La siguiente unidad de medida dentro de la informática sería el megabyte, el cual obtenemos de la multiplicación de 1024 por 1024, que es la equivalencia de un kbyte, dándonos entonces que un megabyte es igual a 1.048.576 bytes. Otra unidad de medida que usaríamos dentro de la informática sería el gigabyte o GB. Para obtenerlo deberemos de multiplicar 1.048.576 por 1.048.576, dándonos que un gigabyte es igual a 1.073.741.824 bytes. Muchas veces en las tiendas de cómputo nos dicen, pues tiene un megabyte, 1.000.000 de caracteres. No, es 1.048.000. Aunque es un poquito, cuando van siendo 2 megas, 3, 4, se va incrementando esa capacidad, igual que en el gigabyte. Memorias auxiliares. Ya lo habíamos visto dentro del hardware. Tenemos a los discos duros. Estos se encuentran instalados permanentemente en el interior del gabinete del CPU y pueden ser un conjunto de discos rígidos de aluminio cubiertos de una capa de un material altamente magnetizable, como el cobalto, el cromo, el níquel, etc. Estos discos duros aparecieron en los modelos IBM PC XT con una capacidad de 20 megabytes. Actualmente podemos encontrar discos duros de más de 500 gigabytes o hasta de 1 terabyte o más. La tecnología ha permitido guardar la información por medios ópticos, apareciendo los discos compactos conocidos como CDs, pudiendo almacenar en estos hasta 700 megabytes de información. A continuación, veremos varios tipos de discos compactos con sus respectivas capacidades. El CD, 700 megabytes, el CD rewriter, 700 megabytes, el DVD, 20 gigabytes. Como ven, es mucha más la capacidad del DVD. Y por eso que se utiliza para almacenar o grabar videos o películas. Blu-ray. Este disco admite video en HD o High Density, con una capacidad de almacenamiento de 25 gigabytes. Como pueden ver, es mucho mayor que el DVD. Memorias extraíbles SD o micro SD, que normalmente se usan para dispositivos digitales como cámaras fotográficas, y las memorias USB usadas para el almacenamiento de todo tipo de datos,
textos, imágenes, etc. Para poder aumentar la memoria RAM de un equipo de cómputo, se pueden instalar módulos unitarios llamados SIM o DIMM. Ya también los vimos dentro del hardware. La memoria SIM, Single Inline Memory Module, es un módulo de memoria de conexión simple y puede ser de 30 o 72 contactos. La memoria DIMM, Dual Inline Memory Module, este es un módulo de memoria de conexión dual, es de mayor capacidad que la SIM, siendo de 168 contactos. En muchas ocasiones nosotros compramos una computadora y nos lo dan con 4 GB de memoria RAM. Yo puedo ampliar esa memoria RAM instalándole una memoria SIM o DIMM con otros 4 GB para duplicar la memoria y que sea más rápida. Posteriormente tenemos la memoria caché. La memoria caché de primer nivel está situada físicamente dentro del microprocesador para hacer de puente con la memoria principal. Todos los datos transferidos entre la memoria RAM y el procesador pasan por la caché. El tamaño de las memorias caché no suele ser muy grande. La memoria caché de primer nivel es de 16, 32 o 64 KB. En los procesadores Pentium 2 aumentaron en la caché de segundo nivel hasta 256, 512 o 1024. Y así seguirá aumentándose la memoria caché. Usted se preguntará, ¿qué es esa memoria caché? En lugar de que la computadora, el CPU, vaya a leer los datos al CD, al disquete o al medio en el que se esté leyendo esta información, esa información es almacenada en una memoria caché en la memoria de la computadora. Entonces es más rápido el ir hacia la memoria y procesar la información que ir al disco duro, indicar que se dé la información y que se regrese y se procese la misma. Esa es la memoria caché. Nos vemos.